Entre sueños y sombras. La tragedia inolvidable del Titanic. Historias recreadas de hechos históricos. La noche del 10 de abril de 1912 estaba envuelta en un manto de misterio en el puerto de Southampton. Mientras las luces danzaban en la superficie del agua, el Titanic, un titán de acero y lujo, aguardaba con impaciencia el comienzo de su viaje. Elizabeth Harper, una joven con anhelos de libertad, se encontraba entre la multitud que observaba el majestuoso navío. Las expectativas flotaban en el aire mientras el corazón de Elizabeth latía con la promesa de aventuras desconocidas. A medida que el Titanic se deslizaba lentamente hacia las aguas oscuras, la orquesta a bordo comenzó a tocar una melodía cautivadora. Los destellos de luces y la música crearon una atmósfera de ensueño. Elizabeth, con su vestido elegante ondeando al viento, se preguntaba qué secretos aguardaban tras las puertas del opulento barco. Sus ojos, llenos de esperanza, anhelaban un futuro más allá del horizonte. A bordo del Titanic, Elizabeth se vio inmersa en un mundo de opulencia y elegancia. Los salones resonaban con risas, los pasillos iluminados por lámparas doradas eran testigos de conversaciones animadas, y la orquesta proporcionaba la banda sonora de una travesía inolvidable. Sin embargo, mientras Elizabeth se maravillaba con la suntuosidad del barco, también comenzó a percibir algo más, una presencia inefable que se escondía entre las sombras de los corredores lujosos y las habitaciones magníficas. Una noche, mientras exploraba los pasillos del Titanic, Elizabeth se topó con Jonathan Blackthorne. Su presencia era enigmática, y su mirada profunda sugería conocimientos más allá de lo terrenal. Jonathan, con un aire de misterio, compartió con Elizabeth visiones premonitorias que lo atormentaban desde que pisó el barco. Habló de sombras danzantes y un presentimiento oscuro que nublaba su mente. La conexión entre Jonathan y Elizabeth se intensificó mientras compartían secretos en la penumbra de la cubierta. Había algo magnético en la forma en que Jonathan hablaba de fuerzas desconocidas que se cernían sobre el Titanic, como si estuviera sintonizado con un aspecto del mundo que otros no podían percibir. Con el paso de los días, las visiones de Jonathan se volvían más inquietantes. Aunque muchos a bordo continuaban con sus actividades, las sombras en los rincones del Titanic parecían cobrar vida propia. Algunos pasajeros comenzaron a relatar sueños extraños, mientras que otros compartían encuentros con figuras etéreas que se desvanecían antes de poder comprender su presencia. La tripulación, inicialmente escéptica, comenzó a notar el cambio en la atmósfera del barco. Los marineros compartían historias de susurros en las noches y sombras que se movían entre las vigas del casco. El capitán, enfrentándose a rumores crecientes, intentó mantener la calma entre la tripulación y los pasajeros, pero incluso él no pudo ignorar la creciente sensación de que algo oscuro se avecinaba. La tensión a bordo del Titanic alcanzó su punto álgido la noche del 14 de abril. Las sombras danzaban en las cubiertas y la atmósfera estaba cargada de una energía inquietante. Aunque la mayoría de los pasajeros se deleitaba en las comodidades del barco, aquellos que compartían los temores de Jonathan se movían en las sombras, tratando de entender el presagio que se cernía sobre ellos. Elizabeth, cada vez más cautivada por la conexión con Jonathan y las sombras que parecían cobrar vida, buscó respuestas en los rincones más oscuros del barco. Los pasillos, antes iluminados por la luz dorada de las lámparas, ahora albergaban una oscuridad palpable que parecía susurrar secretos insondables. En una conversación clandestina, Jonathan confió a Elizabeth que sus visiones premonitorias se intensificaban. Habló de una profecía ancestral que sugería que el Titanic sería testigo de una tragedia sin precedentes. Sus palabras resonaban en la mente de Elizabeth mientras contemplaba el vasto océano desde la cubierta, preguntándose si el destino del Titanic ya estaba sellado. La profecía se extendía como una sombra silenciosa sobre los pasajeros y la tripulación. Algunos comenzaron a evitar ciertas áreas del barco, como si pudieran sentir la presión de un destino ineludible.
Entre susurros y miradas preocupadas, la noche se acercaba, trayendo consigo la promesa de lo desconocido. La noche del 14 de abril envolvió al Titanic en una penumbra intranquilizadora. Las luces titilaban como estrellas distantes, y la orquesta, aunque aún tocaba melodías encantadoras, no podía ahogar la sensación de inquietud que flotaba en el aire. Sombras espectrales parecían danzar entre las mesas del salón de baile, y algunos pasajeros afirmaban haber visto figuras etéreas en los pasillos desiertos. Los escalofríos recorrían la espina dorsal de los que compartían los temores de Jonathan. Elizabeth, a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, no podía ignorar la creciente sensación de que algo más allá de la realidad mundana estaba tomando forma. El impacto con el iceberg resonó como un eco ominoso en la noche tranquila. El gran Titanic tembló, y el crujido de la colisión cortó el aire como el susurro helado de una entidad invisible. Jonathan, con ojos llenos de comprensión, guió a Elizabeth hacia los botes salvavidas mientras el caos y la confusión se apoderaban del barco. Las luces destellaban en las aguas oscuras, reflejando el miedo en los rostros de aquellos que comprendían que estaban ante algo más grande que ellos mismos. Thomas, el marinero veterano, corría de un lado a otro, intentando mantener la calma y la disciplina mientras la realidad del peligro se imponía. El tiempo se volvía un enemigo implacable. Thomas enfrentó la difícil tarea de cargar botes salvavidas y guiar a los pasajeros hacia la esperanza o la desesperación. La elección de quién abordaría los botes y quién se quedaría atrás llevó consigo el peso de vidas enteras. Entre lágrimas y súplicas, se tomaban decisiones que resonarían en la memoria de aquellos que sobrevivirían a la noche fatídica. La cubierta se llenó con el sonido de los botes siendo bajados, la gente corría en busca de seguridad y en la oscuridad, las sombras parecían extenderse, como si la tragedia misma estuviera tomando forma. A medida que los botes salvavidas se alejaban, la orquesta tocaba una última melodía melancólica. El gran Titanic, ahora iluminado por la luz mortecina de las estrellas, se hundía lentamente en un silencio sobrecogedor. Las sombras que antes danzaban en las cubiertas ahora eran testigos mudos del destino del majestuoso navío. Jonathan y Elizabeth, separados por circunstancias ineludibles, se aferraban a la esperanza de reencontrarse en algún lugar más allá de las olas oscuras. La noche del Titanic había dejado en su estela un rastro de secretos, misterios y almas perdidas, y en las profundidades del océano, la tragedia se transformaba en un silencio eterno. A medida que el Titanic se hundía en las frías profundidades del océano, un silencio sobrecogedor envolvía a los sobrevivientes. En los botes salvavidas, el sonido del agua golpeando suavemente el casco resonaba como el lamento de una tragedia inconcebible. La orquesta, ahora sumergida en las aguas, dejó atrás un eco melancólico que perduraba en la mente de aquellos que flotaban en la negrura de la noche. Jonathan y Elizabeth, separados por las circunstancias caóticas de la evacuación, compartían la misma sensación de pérdida y desolación. Los botes salvavidas se movían lentamente entre las sombras del océano, guiados por la luz tenue de la luna. Mientras las horas avanzaban, la realidad de la tragedia se aferraba a los corazones de los supervivientes como un espectro invisible. En los botes, las conversaciones se mezclaban con susurros de incredulidad. Algunos pasajeros apenas podían creer que el majestuoso Titanic, que apenas unas horas antes irradiaba lujo y grandeza, ahora yacía sumido en la oscuridad de las profundidades. Elizabeth, en silencio, observaba la vastedad del océano, preguntándose cuántos secretos más guardaba el abismo bajo sus pies. Jonathan, en otro bote cercano, compartía miradas con los ojos sombríos de aquellos que comprendían la fragilidad de la vida. Había algo más que la tragedia física, algo que solo aquellos que habían sentido la oscuridad del abismo podían entender. El eco del abismo, insidioso y eterno, resonaba en sus almas. A medida que los botes salvavidas se distanciaban del lugar del naufragio, la realidad del amanecer dejaba al descubierto la magnitud de la tragedia.
El horizonte se pintaba de tonos pálidos y fríos, y los supervivientes veían en la distancia los restos del Titanic sumergiéndose en la negrura del océano. La silueta de los icebergs, antes invisibles en la oscuridad, se revelaba como testigo silencioso de la catástrofe. En los botes, los sobrevivientes compartían miradas vacías y sollozos ahogados. La esperanza se volvía un espejismo en medio de las olas olvidadas. Jonathan y Elizabeth, aunque separados por la vastedad del océano, compartían la sensación de haber experimentado algo más allá de la realidad, algo que los ataría para siempre al destino del Titanic. A medida que el sol ascendía en el horizonte, el rescate llegó en forma de otro barco. El Carpathia, iluminado por la luz del amanecer, recogía a los botes salvavidas y a los sobrevivientes exhaustos. La promesa de un nuevo día no borraba las cicatrices emocionales, pero ofrecía la esperanza de una renovación, una oportunidad de reconstruir vidas rotas por la tragedia. Jonathan y Elizabeth, ahora a bordo del Carpathia, compartieron miradas de reconocimiento. Aunque el Titanic había dejado un legado de pérdida, también había tejido un hilo invisible que unía a aquellos que habían enfrentado la oscuridad. El abismo del océano no solo se llevó el barco, sino también pedazos de almas que encontrarían consuelo en el compartir de experiencias y en la esperanza de un nuevo comienzo. A medida que el Carpathia se alejaba del lugar del naufragio, los sobrevivientes contemplaban el horizonte con ojos llenos de memorias indelebles. El Titanic, ahora sumergido en las profundidades del océano, dejaba tras de sí huellas en el tiempo, una historia que trascendería generaciones. Jonathan y Elizabeth, aunque sus vidas tomarían rumbos diferentes, guardarían para siempre el eco del abismo y la conexión que compartieron en aquella fatídica travesía. La tragedia del Titanic, con sus sombras y secretos, se convertiría en un recordatorio eterno de la fragilidad humana y la majestuosidad implacable del océano. Hoy, recordamos no solo al majestuoso barco que desafió al océano, sino a las vidas entrelazadas, las historias susurradas por las olas y los secretos que yacen bajo las aguas. Que todas estas memorias, como las luces titilantes del puerto de Southampton, sigan iluminando nuestra comprensión del pasado y nuestro respeto por el vasto y misterioso océano que conecta a la humanidad. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través del tiempo y las profundidades, donde el Titanic vive eternamente en los corazones de aquellos que recuerdan su historia. Hasta la próxima travesía en el mar de las palabras y las memorias.